como el diplomado especializado en proceso contencioso administrativo y procedimiento administrativo sancionador. El tema a tratar hoy es el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento administrativo disciplinario, similitudes y diferencias. Para ello contamos con la presencia de un distinguido profesional. Es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Convención en Derecho Constitucional por la misma universidad. Posee estudios de posgrado de sistemas constitucionales comparados en la Universidad de Zaragoza, España. Ha sido asesor del alta dirección del Ministerio de Justicia, profesor a tiempo completo del Departamento de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultor de diversas entidades públicas y privadas. Es además miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, autor de diversos artículos y libros de su especialidad. Actualmente se desempeña como director de fiscalización y sanción de la EFA. Por favor, pido un fuerte aplauso para el doctor Cristian Guzmán Napuri. Sí, nuevamente mil disculpas por la demora, que va a ser una exposición relativamente corta. Espero que podamos avanzar bastante y que se nos entienda lo que queremos transmitirles. Pero la diferencia que hay entre el procedimiento disciplinario y el procedimiento sancionador, ¿no? Hay un montón de diferencias además, ¿no? Hay gente que lo confunde, que cree que se parecen, ¿ya? O sea, no se parecen, se parecen que menos de lo que ustedes creen, ¿ya? Es más, hay especialistas, no voy a decir nombres, que siguen creyendo que la potestad disciplinaria y la potestad sancionadora provienen de la misma fuente, que es el poder punitivo del Estado. ¿Ya? La potestad sancionadora de repente, ¿ya? La potestad sancionadora de repente procede del Estado. Y esto incluso es discutible, ¿ya? Porque no solamente el Estado ejerce potestad sancionadora, ¿ya? Porque hay entidades no estatales que, claro, por mandato de la ley, por mandato de la Constitución, digamos, ejercen potestad sancionadora. Pues la potestad disciplinaria en realidad proviene de la potestad directiva del empleador, ¿ya? En realidad, ¿ya? En tanto la entidad pública es empleadora del empleado público que trabaja para él, ¿ya? Entonces, esto es un tema que es importante que lo tengamos en cuenta, porque sobre esto hay muchísima confusión, ¿ya? ¿Qué tenemos? ¿Cómo regulamos el procedimiento disciplinario? ¿Ya? Regulamos el procedimiento disciplinario, ¿no es cierto? No vamos a hablar de la calle de cambio de información. Bien, tenemos la regulación del empleo público. Entonces, ¿cómo es que el empleo público se regula? ¿Y por qué tenemos que regular el empleo público? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Porque claro, uno de los temas más importantes en la gestión pública moderna es la administración del personal de la administración pública, los empleados públicos, ¿ya? Entonces, la regulación del procedimiento disciplinario tiene que ver con el empleo público, ¿ya? Claro, porque el procedimiento disciplinario se aplica, ¿no es cierto?, en tanto estamos frente a un empleado público. Y por eso, ¿no es cierto?, acá tenemos que el empleo público posee una naturaleza mixta, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el empleado público, si bien es cierto, está sometido a una relación que podría parecer de tipo laboral, también es una relación que tiene mucho estatutario, ¿ya? Mucho de derecho administrativo. Los especialistas en el empleo público, algunos, siguen creyendo que el empleo público es laboral, no es laboral, tampoco es administrativo, sino es un poco de los dos, ¿ya? Una naturaleza híbrida, tiene ambas cosas, tiene un elemento importante, elemento de ámbito laboral, un conjunto de derechos de tipo laboral, un conjunto de deberes de tipo laboral, y también un conjunto de regulaciones que son administrativas, que son propias del derecho administrativo, ¿ya? Por eso nos lleva a esto la necesidad de una regulación que sea adecuada para efectos de obtener eficiencia en el funcionamiento de la administración pública. Eficiencia entendida como la obtención de resultados, ¿verdad?, al menor costo posible.
Entonces ahora estamos frente a una administración pública eficiente. Hace algún tiempo no se hablaba así, ¿no? Ni public management, no una gestión pública, todo este rollo acerca de la administración pública eficiente. Esto cada vez lo escuchamos más seguido y vemos que la administración pública peruana poco a poco se va acostumbrando a este concepto, ¿ya? Lo que nos lleva entonces a la necesidad de una regulación adecuada del empleo público, ¿ya? Y la necesidad entonces de generar incentivos positivos y negativos para el comportamiento del empleo público, ¿ya? Vale decir, establecer un mecanismo a través del cual se establezca que ante la comisión de faltas disciplinarias, lo que va a pasar es que el empleado público va a ser sancionado disciplinariamente. ¿Ya? Vamos a tener un mecanismo que es el procedimiento disciplinario para efectos de que el empleado público pueda ser sancionado ante la comisión de determinadas faltas. ¿Ya? Esto, miren, que es muy importante y tiene un nivel, insisto, de importancia para poder entender, ¿ya?, qué queremos obtener con esos incentivos. Porque si el empleado público sabe que va a ser sancionado como resultado de la comisión de una falta disciplinaria, no la va a cometer. Si es sancionado efectivamente, ¿ya?, como resultado de esa falta disciplinaria, no la va a volver a cometer. Y en todo caso, el resto, ¿ya?, señor Prevención General, el resto va a darse cuenta que esta persona ante la comisión de la falta disciplinaria ha sido sancionada y como resultado de esto tampoco va a cometer infracción. Bien, ¿cuáles son las diferencias entonces entre la potestad sancionadora y la potestad disciplinaria? ¿Ya? La potestad sancionadora, decíamos, es la potestad propia de la administración pública por la cual se sanciona administrados. ¿Ya? Por la cual se sanciona administrados. El procedimiento disciplinario no sanciona administrados. El procedimiento disciplinario sanciona empleados públicos. ¿Ya? Hay una diferencia sustancial. El procedimiento administrativo sancionador opera hacia afuera, mientras que el procedimiento disciplinario opera hacia adentro. ¿Ya? Pues hay que distinguir con claridad las infracciones administrativas y la falta disciplinaria. Las infracciones administrativas son cometidas por administrados, las faltas disciplinarias son cometidas por empleados públicos. Y veo pues es un otro ejemplo de la posibilidad de que la potestad sancionadora sea ejercida porque no forma parte del Estado. O sea, hay entidades privadas, o si quieren entidades no estatales, que ejercen potestad sancionadora. Creo que el ejemplo que primero se nos ocurre es el de los colegios profesionales, ¿no es cierto? Los colegios profesionales tramitan procedimientos administrativos sancionadores y no pertenecen al Estado. ¿Ya? O sea, decir que la potestad sancionadora le pertenece al Estado es un error. Por favor, si ven en algún lado, quémelo, ¿ya? ¿Ya? Si alguien les dice eso, pédenle, no sé, hagan algo, ¿ya? Porque en verdad no es cierto, ¿ya? La potestad sancionadora no es ejercida por el Estado necesariamente. La potestad sancionadora puede ser ejercida por particulares, claro, si es que esto está atribuido por la ley, por la Constitución. En el caso de los colegios profesionales, es atribuido por la Constitución, el artículo 20 de la Constitución, que dice que los colegios profesionales son personas jurídicas de derecho público interno. ¿Ya? Si bien es cierto, no pertenecen al Estado, ¿ya?, están regulados por derecho público. Y así vamos a encontrar varios ejemplos. ¿Ya? Entonces, en cambio, la potestad disciplinaria es ejercida en la que existe relación de empleo público. No quiero llamarla relación laboral, me resisto a llamarla relación laboral, ¿ya? Relación de empleo público entre el empleado público y el entidad pública. ¿Ya? Y claro, y esta distinción entre el procedimiento administrativo sancionador y procedimiento disciplinario. Por favor, encarecidamente, les suplico no volver a utilizar nunca más el término o la frase procedimiento administrativo disciplinario. Deben escucharlo por todos lados, ¿no? Hasta el Tribunal Constitucional lo utiliza, ¿no? Procedimiento administrativo disciplinario. ¿Han usado este error? Porque pensé que está bien. Todos han visto el Chavo, ¿no? Se pongo este ejemplo. Todos han visto el Chavo, ¿ya? ¿Se acuerdan de que en algún capítulo del Chavo, el Chavo le dice a Kiko, mira, ¿sabes qué? Pero al revés, Kiko le dice al Chavo, ¿ya?, que su mamá le iba a comprar su pelota cuadrada. Y todos nos burlábamos, ¿no?, de Kiko, porque oye, no existe la pelota cuadrada, ¿no? ¿Ya? O sea, en el concepto pelota está que esta sea redonda. Una pelota no es cuadrada, y si es cuadrada, pues es un cubo, un dado, más no una pelota. ¿Ya? Bueno, lo mismo ocurre con el procedimiento administrativo disciplinario. Es lo que nosotros llamamos una contradictio in terminis, ¿no? Lo que hace Kiko
¿verdad? Es una contradicta in terminis. Bueno, procedimiento administrativo disciplinario es una contradicta in terminis. Una razón muy sencilla, porque los procedimientos administrativos culminan con actos administrativos. Los procedimientos disciplinarios no culminan con actos administrativos, culminan con actos de administración interna. Una sanción disciplinaria es un acto de administración interna, es un acto administrativo. Porque los actos administrativos van hacia afuera, mientras los actos de administración interna van hacia adentro. ¿Ya? ¿Cómo podría entonces un procedimiento disciplinario ser un procedimiento administrativo si no genera actos administrativos? ¿Ya? Lo que pasa es que las normas siguen cometiendo el mismo error. Este error lo veníamos arrastrando desde el decreto legislativo 276, la ley de la carrera administrativa. Y lo malo es que ha ido repitiéndose. Y también se repite la ley marco de empleo público. Si ustedes revisan la norma, van a encontrar que también se repite el error. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado para tener clara la distinción. ¿Ya? Tan distinta es la potestad disciplinaria de la potestad sancionadora, ¿ya? Que la potestad disciplinaria es hecha efectiva a través de un procedimiento disciplinario que no es un procedimiento administrativo, ¿ya? Por eso siempre hay que procurar distinguirla, ¿ya? Hay algunos conceptos comunes, claro, algunos principios comunes, pero hay que tener cuidado, ¿ya? A ver, ¿cómo se aplica? ¿Cuál es el contexto? El contexto es el empleo público, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la Constitución? Nos dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Eso nos dice el artículo 39 de la Constitución. Nos dice que esto ocurre dentro de la carrera administrativa, lo cual es, digamos, dentro de la Constitución vamos a tener que entender carrera administrativa como empleo público, ¿ya? Porque cada vez hay menos trabajadores de la administración pública sometidos a la carrera administrativa, ¿no? Cada vez hay más entidades públicas que están sometidos al régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Entre comillas. Y luego el artículo 41 se habla de la famosa contabilidad, o la rendición de cuentas, ¿ya? Por el cual efectivamente el empleo público rinde cuenta de sus actos y presenta su declaración de jurado, ¿no? ¿Ya? Para determinar si ha hecho buen uso de los fondos públicos y de pasada determinar si ha cometido enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿qué es la potestad sancionadora en medio de todo esto? ¿Ya? La potestad sancionadora es aquella potestad, aquel poder jurídico de la administración por la cual ésta establece la comisión de infracciones y como resultado de eso, ¿ya? Sanciona, ¿no es cierto? Impone sanciones. ¿Ya? ¿Qué es una sanción? Una sanción es una decisión gravosa, ¿no es cierto? Que genera un perjuicio al administrado. Puede el administrador que paga una multa, o que cierra su local, o que confisca sus bienes. ¿Ya? Y hay que tener cuidado con confundir la sanción con otras cosas que se le parezcan, como las medidas correctivas, por ejemplo. Que tiene por finalidad corregir la situación de hecho y que esta vuelva a ser lo que era antes. O la indemnización, que lo que tiene por finalidad es resarcir. ¿No es cierto? Entonces, esta distinción es clave porque a veces nos confundimos la medida correctiva con la sanción. Esto es muy común en el tema municipal, cuando había jueces, ¿ya? Que permitían que se abrieran locales cuando pagaban las multas. O sea, había un hotel de mala muerte, ¿ya? Que la municipalidad lo cerraba por violar normas de seguridad y de salud, ¿ya? Y iban al Poder Judicial vía proceso de amparo y le decían al juez: pero señor juez, yo ya pagué la multa, pero la municipalidad me cobra la multa y además me cierra el local. Esto viola el non bis in idem, ¿no es cierto? Entonces, señor juez, yo ya pagué la multa, vía medida cautelar, quiero abrir mi local. Entonces ustedes veían muchísimos hostales de mala muerte ya en toda Lima que abrían con medida cautelar. ¿Dónde está el error? El error está que el juez bisoño no se daba cuenta que mientras que la multa da la sanción, el cierre del local era medida correctiva. En general, el cierre del local no es una sanción, el cierre del local es medida correctiva. Y entonces es muy fácil distinguir, es decir, o después lo que he dicho, debería decir a estos dueños de hostales, a estos conductores de hostales: oye, mira, ¿sabes qué? Yo pagaste la multa, pero además tienes que corregir la situación de hecho que generó el cierre del local, porque no se acabó de cerrar. El local no debería abrir en esas condiciones. ¿Ya? ¿Esto por qué? Tenemos que la administración pública sea un filtro. No todo puede llegar al Poder Judicial. ¿Ya? No todas las conductas dañosas pueden llegar al Poder Judicial. Porque además recuerden que en el ámbito penal hay un principio que se llama subsidiariedad.
por el cual el derecho penal es última ratio. Pues en este orden de ideas, entonces es poco probable que podamos pues utilizar el derecho penal para todas las conductas dañosas. Entonces separamos la paja del trigo, ¿no? Esto es para el ámbito administrativo sancionado, esto es para el ámbito penal. ¿Ya? Entonces, claro, ahí el legislador tiene que optar, pues. ¿Cómo hace el legislador por optar? ¿Ya? Lo que tiene que analizar es, oye, ¿qué cosa es lo que efectivamente desincentiva? ¿Ya? Y acá hay un mito, ya, acá vamos a desterrar varios mitos. Hay un mito que es el mito de la mayor gravedad del ordenamiento penal. Se cree, eso creen algunos penalistas, de que necesariamente la sanción penal es más gravosa o más disuasiva, si ustedes quieren, que la sanción administrativa. Eso no es verdad. O si quieren, no necesariamente. ¿Ya? Yo les pongo el ejemplo de los delitos económicos. ¿Ya? Hay delitos económicos que lo que me generan son 4 años de pena privativa de libertad, la cual normalmente va a ser pena suspendida, ¿no es verdad? Pero claro, si esto lo llevo al ámbito del INDECOPI, me van a terminar sancionando, no sé, con 10 UITs. No sé ustedes, pero entre 10 UITs y los 4 años de pena suspendida, yo prefiero los 4 años, ¿verdad? Pues lejos. O sea, obviamente se pueden elegir entre pagar 36.500 soles y pasármela un año, ¿no es cierto?, hasta que me rehabiliten, dejarme de visitar lugares de dudosa reputación que nunca visito, evidentemente, y firmar mi libro cada día, cada mes, perdón, ya no se acaba el mundo, ¿verdad? Y además pues no me voy a mudar, así que si me mudo le tengo que avisar al juez, pero no tengo que pedir permiso, pero no lo voy a hacer. Entonces, al final, más disuasiva resulta la sanción administrativa que la sanción penal, ¿ya? Creo que el ejemplo más típico de esto son los delitos de peligro, ¿no? Sobre todo los delitos de peligro abstracto, ¿ya? Un buen ejemplo es el de los de manejar ebrio, ¿no? Ese ejemplo típico. ¿Ustedes qué cosa creen que fue más desincentivador? ¿Que manejar ebrio sea un delito o que las multas se hayan ampliado? Las multas se hayan ampliado, ¿no? Porque también amplía la coima, ¿no? Entonces eso hace que sea más desincentivador. Entonces, no necesariamente es cierto, claro. Podemos poner ejemplos burdos. O sea, abrir un local sin licencia no puede generar una sanción penal. El homicidio no puede generar una sanción administrativa. El homicidio tiene que ser castigado con la pena privativa de libertad. O sea, estos son ejemplos muy burdos, no están en las antípodas. La zona gris es la que es interesante, ¿no? La zona gris es la que, con la cual nosotros debemos tener cuidado y determinar, oye, cuándo sí y cuándo no. ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros? Ya habíamos dicho el más importante, ¿no? El más importante es el principio de sociedad, pero sobre todo determinar qué tan desincentivadora, ¿ya?, es la sanción en cada caso. ¿Ya? Hay todo un conjunto de fórmulas, un análisis en términos de costo-beneficio que se tiene que hacer para determinar la multa. En materia ambiental eso es muy común, ¿ya? Yo soy director de fiscalización, sanción y aplicación de incentivos de la OEFCA. De materia ambiental, ¿ya?, esto es muy importante, determinar, a ver, ¿qué le resulta más conveniente al administrador? ¿No es cierto? ¿Le resulta más conveniente cumplir o incumplir? ¿Cómo hago que le resulte más conveniente cumplir? Porque la multa es suficientemente elevada, ¿verdad?, que es mayor a cualquier mecanismo que el particular emplee para evitar cometer infracción. O sea, eso es lo que quiero yo. Hasta que tarde o temprano el administrador se dé cuenta que le resulta más rentable cumplir con la norma o cumplir con los instrumentos ambientales. ¿Es cierto? Y hay un conjunto de elementos que hay que tomar en cuenta. Sí. Claro, administrado que es la empresa o la entidad, en el caso de OEFCA, ¿no? Que incurre en la falta de crear el ambiente del lugar en la situación, ¿no?, de peligro ambiental. Entonces, pero insisto lo siguiente: a ellos, si bien en cierto momento les es más fácil pagar la multa, tal vez, pero en otro momento no, porque tienen otro procedimiento a través del cual pueden salir el rey. Pero donde quiero llegar es lo siguiente: el real perjudicado es aquel lugar donde, por decir una empresa minera, a través de sus regadas, no crea problemas ambientales. Ese agraviado real, ¿no?,
es el que finalmente con las sanciones administrativas existentes no es el que en cierto modo es resarcido en el problema de ser agraviado. Entonces simplemente el Estado es el que finalmente es el que se beneficia con ese problema generado realmente agraviado. Entonces no sé cómo es que la sanción administrativa hace que el administrado tenga que resarcir al gran agraviado, que es aquel que su lugar, su ambiente haya sido perjudicado, ¿no? Entonces, un poco que ahí en la parte de OIFA, cuando sanciona y cobra, hace que el Estado mismo sanciona y también cobra, ¿no? Pero el agraviado real finalmente no es resarcido en su problema. Ya, no, es que claro, lo que pasa es que ahí estamos hablando de la sanción administrativa que sirve para desincentivar, ¿no es cierto?, las conductas dañosas. Pero una cosa es la sanción, lo explicamos hace un rato, y otra cosa muy distinta es la medida correctiva, y otra cosa es muy distinta la indemnización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace OEFA? OEFA elabora una resolución y cuando se determina la existencia de daño ambiental, lo que van a hacer son tres cosas. Uno, va a imponer la multa, ¿no? Dos, va a ordenar la medida correctiva, y tres, eventualmente va a ordenar el resarcimiento del daño ambiental generado. ¿Ya? Son cosas distintas. Entonces, a lo que usted señala, sí, pues efectivamente, la multa de agravio no sirve para nada. ¿Ya? La multa, porque la multa en realidad no va al agraviado, la multa no sirve para resarcir al agraviado. La multa sirve para desincentivar, la multa sirve para castigar, para eso sí. ¿Ya? La multa sirve para desincentivar. Las sanciones, salvo que alguien siga creyendo que esto es el rol resocializador de la pena, no creo que nadie cree eso, ¿no? ¿Ya? En verdad, ¿no es cierto? Las penas siempre para castigar, punto, se acabó. ¿Ya? Siempre para que la gente, siempre para, oye, no lo vuelvas a hacer. Oye, mira cómo lo castigo para que tú no lo vuelvas a hacer. Para eso sí. ¿Ya? La multa sirve para eso. Ahora, ¿qué es lo realmente importante del agraviado? A mí no me sirve. Sí, bueno, sí me sirve porque no va a volver a ocurrir. Pero a mí directamente como agraviado me sirve, ¿ya?, que el órgano estatal o el organismo estatal establezca un mecanismo de corrección, una medida correctiva, ¿no es cierto? Y en el peor de los casos, una indemnización o una compensación. ¿Ya? Afortunadamente UEFA, y esto es algo a lo que a mí quería llegar, ¿ya?, es una de las pocas entidades públicas, no me atrevo a decir la única, ¿ya?, esto puede ser discutible, pero es una de las pocas entidades administrativas que goza de la facultad de generar medidas compensatorias. ¿Ya? Algunos me porfían que los organismos reguladores también pueden, tengo mis dudas, ¿ya?, pero en principio la UEFA es la única, yo creo que es la única, ¿ya?, entidad pública que goza de ese mecanismo, ese poder para poder generar medidas resarcitorias o medidas compensatorias, como quieran ustedes. ¿Ya? Entonces, de la pregunta que ustedes tenían, ¿es posible? Sí, sí es posible. ¿Ya? De hecho, se tiene que hacer. ¿Se ha dado, por ejemplo, en algún... Sí, se ha ocurrido. Sí, se ha ocurrido. Yo soy de la realidad y no conozco. Sí, se ha ocurrido, se ha ocurrido. Ahora, no ha ocurrido como nosotros quisiéramos. ¿Ya? No ha ocurrido como nosotros quisiéramos, pero estamos justamente en el entendido, o tratando de hacer que comience, que ocurra con más seguido, ¿ya?, que ocurra con mayor, digamos, intensidad. ¿Ya? Y no solamente sancionemos con multas aparatosas, porque las multas son muy grandes, sino que además establezcamos mecanismos de resarcimiento. Esa es la idea, eso es lo que se pretende. ¿Ya? Y sí, no, o sea, la norma lo permite, las normas en materia ambiental permiten todas esas medidas correctivas, esas medidas de compensación. Bien, ¿cuáles son las modalidades de responsabilidad? Claro, esto nos lleva nuevamente a la responsabilidad administrativa. ¿Ya? La responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa propiamente dicha. La responsabilidad civil, por la cual, ¿no es cierto?, respondo por el daño económico causado. ¿Ya? La responsabilidad penal, la comisión de un delito, ¿ya?, y la responsabilidad administrativa, ¿ya?, incurrir en la infracción administrativa en cuestión. Ahora bien, acá hay un tema que deben tener claro. Estas tres responsabilidades, en el ámbito de la responsabilidad disciplinaria, en el ámbito de la responsabilidad del empleado público, son autónomas. O sea, el principio de autonomía de las responsabilidades. ¿Ya? Acá no hay nomis in idem. ¿Ya? Hay gente que dice, oye, no, pero el nomis in idem y entonces no me castigues. No, señor, las responsabilidades son distintas. ¿Ya?
Hay un clásico que es del funcionario público, ¿ya? Que es absuelto en el ámbito penal, entonces llega con su resolución de absolución al proceso contencioso administrativo y dice, oye, que absolvieron de sede penal, ¿ya? Así que sea fundada la demanda y quiero retornar a mi cargo. No, ¿por qué? Salvo que la sentencia acredite que no ocurrió el hecho, ahí podríamos entrar a discutirlo, pero la sentencia puede haber absuelto a este exfuncionario por muchas razones. De repente por ausencia de dolo, de repente por ausencia de culpa, o de repente claro, pero en el ámbito administrativo la cosa es completamente distinta. Para empezar, en el ámbito administrativo la responsabilidad es objetiva, mientras que en el ámbito penal la responsabilidad es subjetiva. ¿Ya? Entonces, estas responsabilidades operan, ¿ya?, en paralelo, ¿ya?, de manera autónoma. ¿Correcto? Bien, ¿cómo es que funciona entonces la responsabilidad administrativa? Bien interesante. ¿Cómo funciona esta responsabilidad administrativa o responsabilidad administrativa funcional? ¿Por qué decimos que hay naturaleza funcional? Porque opera sobre la base de lo que el empleado público hace, ¿ya?, sobre las funciones que ejerce, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque claro, no basta con actuar conforme a ley, no basta con que el empleo público sea honesto, ¿ya? No requiere también de que sea eficiente. Si el empleo público es ineficiente, ¿ya?, genera que su órgano sea, o su unidad orgánica sean ineficientes, ¿ya?, y genera que la entidad pública funcione de manera ineficiente. Y eso perjudica a la gestión pública, perjudica a los administrados. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el ordenamiento? Asegurar que existan indicadores de desempeño, ¿ya?, para determinar si la actuación del administrado, del empleado estatal, del empleado público, es una actuación que es eficiente, ¿ya? Las auditorías hoy en día tienen por finalidad determinar si somos eficientes en la gestión. Hay gente que sigue creyendo que la auditoría sirve para determinar si estamos robando. Bueno, si estamos robando se va a detectar en la auditoría, pero no porque la auditoría tenga por finalidad ellos, no porque la auditoría tiene por finalidad determinar si somos ineficientes. Obviamente, la corrupción es ineficiente, entonces se va a detectar fácilmente, ¿no? Esta responsabilidad administrativa, ¿cómo es definida? Es definida por la entidad y por el Sistema Nacional de Control en cada caso concreto, ¿ya? Y acá hay todo un tema, ¿ya? Porque hasta hace algún tiempo era la entidad la que definía la responsabilidad administrativa, ¿ya? Sin embargo, hace algún tiempo, decíamos, se ha asignado a la Contraloría General de la República ya un tribunal que depende de ella parte de esa responsabilidad, lo cual, se convierte en un problema serio, ¿no? Porque lo que se ha discutido respecto a Contraloría, lo que se considera controversial, ¿ya?, es el hecho de que la Contraloría, el Sistema Nacional de Control, de alguna manera se convierte en participante, porque la generación de las sanciones proviene de los informes que el propio Sistema Nacional de Control prepara, elabora y que considera, pues, prueba para efecto de poder determinar la existencia de la infracción o de la falta administrativa sancionable, ¿ya? Entonces, este es un problema que es controvertido. Claro, lo que pasa es que esto es un poco, el problema de la responsabilidad disciplinaria lo pone entre la espada y la pared, si se han dado cuenta, porque si ustedes ven la solución, el hecho de que la administración, que la entidad administrativa sea la que tramite siempre los procedimientos disciplinarios, no termina de cuajar, porque las comisiones que se conforman para ello son comisiones conformadas por las mismas personas que trabajan en esa entidad. Entonces, claro, como no me quiero pelear, acá hay un poco de autonomismo, ¿no? Como no me quiero pelear y de alguna manera, pues alguno de ellos lo conoce, a la persona que está sometida a procedimiento disciplinario, etcétera, ¿ya? La acción de control me dice, pues, que este señor debería ser suspendido, pero a lo sumo es amonestado, ¿no? O de repente debería haber sido separado del cargo, ¿ya? Entonces, el hecho de que sea Contraloría quien sancione a los empleados públicos tiene sus dificultades,
¿ya? Pero el hecho de que lo haga la propia entidad a la cual esa persona pertenece, también las tiene. ¿Ya? También las tiene. Entonces, cada sistema tiene sus dificultades. Sería bueno evaluar cómo hacer para que estos sistemas, estos mecanismos para poder generar responsabilidades funcionen adecuadamente. ¿Ya? Es un tema que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué son entonces las faltas administrativas? ¿Ya? O faltas disciplinarias, como también se les llama. ¿Ya? Implican la vulneración, evidentemente, a las normas administrativas que regulan el funcionamiento de la entidad. Normas administrativas que están contenidas en leyes, en reglamentos, en directivas, en instrumentos de gestión. ¿Ya? Es complicado determinar cuándo se ha cometido una falta administrativa, porque para empezar tiene que estar tipificado. ¿Ya? La pregunta es dónde tendría que estar tipificado, ¿no? Digamos, hay faltas administrativas contenidas en el decreto legislativo 276. Hay faltas administrativas contenidas en la ley 27444. Hay faltas administrativas, claro, se llama faltas éticas, son faltas administrativas contenidas en la ley del Código de Ética. ¿Verdad? Se van a encontrar faltas administrativas en diversas leyes, van a encontrar faltas administrativas en reglamentos, van a encontrar faltas administrativas en el RIC de una entidad pública. ¿Ya? Entonces, y esto es complejo determinar qué falta administrativa se ha cometido. Y le resulta complejo también al juez cuando luego de un contencioso administrativo tiene que realizarlo. ¿Verdad? Entonces, estas faltas administrativas ocurren en diversos procedimientos. ¿Ya? Puede ocurrir la tramitación de un procedimiento administrativo, puede ocurrir la tramitación de un procedimiento institucional, puede ocurrir en un comportamiento material, ¿ya? Puede ocurrir en diversas circunstancias. Y estas faltas administrativas afectan bienes jurídicos. ¿Ya? ¿Cómo sé yo que estoy frente a una falta administrativa? Porque afecta bienes jurídicos, o en todo caso los pone en peligro. ¿Cierto? Sobre todo las faltas éticas. Una falta ética que a mí me llama mucho la atención, que es esto del conflicto de interés. ¿No? Ustedes leído, escuchado o en algún momento enfrentado en sus respectivas entidades un conflicto de interés. ¿Ya? Entonces, cosa que tener cuidado con el conflicto de interés. Es un tema delicado. ¿Ya? Porque además es medio gracioso, ¿no? ¿Cómo se que te enfrenta un conflicto de interés? ¿Ya? La ley del Código de Ética no lo define, digamos, de manera clara. Entonces, vamos creando, vamos viendo lo que es la jurisprudencia. ¿Ya? Entonces, y sobre la base de esto, ¿no es cierto? Definimos, bueno, entonces, ¿qué bien jurídico es el que es afectado? O más bien, es la puesta en peligro de bienes jurídicos, el funcionamiento eficiente de la administración. En general, el problema es el funcionamiento eficiente de la administración. Pero ustedes ven esto de las faltas éticas, no son en realidad faltas éticas, ¿no? O sea, en el fondo, son determinados valores que yo considero importantes para que la administración pública funcione eficientemente y los convierto en normas de conducta, pero dejan de ser faltas éticas, ¿no es cierto? Se convierten en faltas contra el funcionamiento, como decía, eficiente de la administración. Que duda cabe que el conflicto de interés, cuando se manifiesta en verdad, genera ineficiencia, ¿verdad? Doctor, me pregunto, ¿y en este caso cómo se procede cuando hay una falta, es decir, una falta administrativa, por decir en la 27444, ¿no? Es decir, presenta la denuncia en este caso, o solamente en el escrito nada más establece la falta que está cometiendo o que ha cometido en este caso, o el conflicto de interés que tú tienes, ¿no? A ver, vamos por partes, porque hay ciertas faltas que están contenidas en la 27444, pero son faltas de procedimiento. ¿Ya? Son faltas que se cometen en la tramitación de procedimientos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el administrador? El administrador tiene que poner en conocimiento la comisión de la falta. ¿Ya? Entonces, lo que hace la administración es tramitar la falta, o sea, tramitar el procedimiento disciplinario que lleva, ¿no es cierto?, a determinar si efectivamente se ha cometido la falta y la sanción disciplinaria respectiva. Para esto, dice la 27444, se utiliza de manera supletoria el procedimiento administrativo sancionador, el trámite de procedimiento administrativo sancionador.
inicio del procedimiento, descargo, instrucción y resolución. ¿Ya? Es un procedimiento bien estándar, ¿no? ¿Ya? Es una especie, es un procedimiento disciplinario que utiliza como base, utiliza supletoriamente el procedimiento sancionador. Pero en ese caso, ¿ya? Porque hay otros procedimientos de faltas, esto es un desorden, ¿ya? Otros procedimientos de falta en los cuales se utiliza supletoriamente más bien el procedimiento contenido en el decreto legislativo 276. ¿Ya? Es un poco confuso, ¿ya? Entonces a veces cuando estamos en alguna entidad administrativa y se comete alguna falta tenemos que hilar fino para determinar cuál es el procedimiento que tengo que emplear para terminar esa falta, porque el procedimiento debería ser un solo, ¿ya? Desafortunadamente no hay un procedimiento, digamos, no hay procedimientos disciplinarios unívocos, no hay un procedimiento disciplinario, digamos, que sea base, ¿verdad? Cada cual tiene su procedimiento disciplinario. Los militares tienen su procedimiento disciplinario, los profesores tienen su procedimiento disciplinario, los diplomáticos tienen su procedimiento disciplinario, hay un procedimiento disciplinario propio del decreto legislativo 276, ¿verdad? Es una complicación, ¿verdad? Y esto se debe a que a su vez no hay digamos, una regulación unívoca del empleo público. No hay una sola regulación del empleo público. Entonces, hay diversos regímenes de empleo público, ustedes han visto, ¿no? En una entidad pública, es divertísimo, ¿no? Porque en una entidad pública, sentados, ¿no es cierto?, en fila, los escritorios, pueden tener a alguien sometido al decreto legislativo 276, alguien sometido al régimen laboral de la actividad privada, un CAS, un FAJ, un locador. Es atroz, ¿verdad? Es sumamente complicado. ¿Verdad? Eso ocurre, por ejemplo, en los ministerios tienen unas figuras así. ¿Ya? Es una cosa. Y que hacen labores similares, ¿sabes? O sea, los que están ahí sentados hacen labores similares. ¿Ya? Entonces, como les digo, es un poco complicado. Bien. ¿Cuáles son los criterios, entonces, para determinar la comisión de la falta disciplinaria? La generación de perjuicio, ¿no es cierto? Sí, claro, o sea, de perjuicio entendido como la vulneración a la norma administrativa, ¿ya? O sea, la afectación al bien jurídico o su puesta en peligro. La responsabilidad objetiva la pongo entre signos de interrogación, porque hay un grueso sector de la doctrina peruana que no cree, o sea, que cree que la responsabilidad es subjetiva. Yo no creo eso, es lo que persona. Yo creo que la responsabilidad administrativa, la responsabilidad disciplinaria en general, es responsabilidad objetiva. ¿Ya? Pero no interesa el dolor de la culpa, pues, no interesa. ¿Ya? No es relevante. ¿Ya? Y un principio claro es el principio de flexibilidad. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Hay que ser flexible, hay que aplicar, ¿ya?, la norma teniendo cuidado de determinar si es que efectivamente, ¿ya?, se justifica la generación de la sanción disciplinaria. ¿Ya? Porque claro, hay digamos, infracciones e infracciones. Hay unas infracciones que merecen todo un procedimiento, hay infracciones con las que basta una amonestación. ¿Ya? Bien, esto ya lo hemos explicado, cuál es un procedimiento administrativo, cuál es un procedimiento disciplinario que no debe confundirse, y cuáles son los principios, ¿no? El debido proceso, de hecho, es cierto, tenemos que estar seguros de que hay aplicación de un debido proceso. ¿Ya? La autonomía de infracciones, ya lo hemos explicado, ¿ya? Es una especie de antinomia del nomis in idem, y sobre todo la impugnación a través del proceso contencioso administrativo. Porque claro, alguien me podría decir, no, pero si tú dices que el resultado del procedimiento disciplinario es un acto de administración interna, entonces es susceptible de ser impugnado judicialmente. No, pues eso no es cierto. ¿Ya? Pues los actos de administración interna también pueden ser impugnados judicialmente, pero perjudican a alguien. Bien lo dice el artículo 4 de la ley, del texto único ordenado de la ley que regula el contencioso administrativo, ¿verdad? Bien, y la tramitación, como ya hemos dicho, es variable de acuerdo a las normas aplicables. ¿Ya? Va a ocurrir que en muchos casos, por mandato de la ley, vamos a aplicar supletoriamente el procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Y claro, ¿qué vamos a tener? La elaboración del cargo, la elaboración del descargo, el cargo, es decir, tú has cometido esto, tal y tal.
Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a esperar el plazo de ley, ¿ya?, para que el empleado público presente su descargo. No, yo no he sido, o yo no he hecho esto, o yo no he hecho otra cosa. ¿Ya? Y sobre la base de eso vamos a decidir. ¿Ya? Sobre la base de eso decidimos, en aplicación de los principios que ya hemos señalado, vamos a decidir si es que la persona efectivamente cometió la falta disciplinaria. Si es así, vamos a generar la respectiva sanción disciplinaria, que puede ser la amonestación, ¿ya?, sea verbal o escrita, puede ser la suspensión, o puede ser la destitución o despido, ¿no?, y la separación del cargo. Y esto puede arrastrar incluso, llevarnos incluso a la inhabilitación por un plazo determinado, ¿ya? Por eso hay un registro, ¿no es cierto? Un registro de destituidos, de despedidos, que es manejado por Servil, es un registro que es público, al cual accedemos, que se accede, para decir, oye, pues Guzmán ha sido separado de carga, entonces no vamos a cortar durante un plazo determinado. ¿Ya? Sí. En el caso de que es un funcionario o un empleado o un servidor público, en el caso de que sea un administrado, te pongo un ejemplo, un administrado inicia un procedimiento administrativo y por el cual es sancionado. Cuando responde, pues su contestación señala en la notificación que me han falsificado su firma que no es, pero es de él, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo se haría para llevar los procedimientos sancionados? De lo que es un empleado público y un servidor público. Pero claro, en el caso de un administrado, claro, si el administrado usted me dice que ha presentado un documento falso. Claro, se le sanciona y él aduce cuando lo notifica, ¿no?, de que la firma que obra en el cargo no es de él, ¿no? Claro, entonces prácticamente está imputando a un trabajador que le ha falsificado la firma. La firma en el cargo, digamos. No, le pongo como ejemplo. Entonces, ¿qué resulta? Él, al decir eso, el superior inmediato le abre el proceso administrativo al servidor. Pero eso es respecto al servidor que usted también está tocando. Pero en el caso del administrado, ¿qué se haría con él? No, es que veamos, lo que pasa es que en el caso del administrado, una vez que se determine que efectivamente si era su firma. Claro, para llegar a él. Claro, lo que vamos a hacer primero es continuar el procedimiento administrativo sancionado al administrado. Eso uno. Y dos, lo vamos a hacer que denunciar por delito contra la República. Claro, en este caso se aperturaría un procedimiento administrativo sancionador. Ah, claro. Claro, a ver. Lo que pasa es que usted nos dice de que el administrado dentro de un procedimiento administrativo sancionador está diciendo, dentro que le han falsificado la firma. Entonces, vamos a suspender el procedimiento administrativo sancionador mientras que determinamos que efectivamente tuvo el falsificado. No es que se haya determinado que no es así, continuó con el procedimiento administrativo sancionador contra el administrado. Pero mientras tanto, oye, ¿para qué me mientes? Te voy a denunciar por el contra el público. ¿Ya? O sea, el administrado no se va a quedar impune. ¿Ya? Defendemos al administrado, pero tampoco somos su padre. ¿Ya? O sea, Bien, los recursos dependen de la norma especial y del rito, sobre todo del rito. O sea, a veces, no es cierto, que sanciona es el titular de la entidad, con lo cual se acabó la vía administrativa. No hay nada más que discutir. ¿Ya? Pero eso depende si es que esta entidad puede estar sometida o no al ámbito del Tribunal de Servicio. Si está sometida al ámbito del Tribunal del Servicio Civil, la decisión del titular de la entidad, de la máxima autoridad administrativa de la entidad, va a ser luego discutida en sede del tribunal. Y es recién el tribunal el que va a votar la vía administrativa. ¿Ya? Eso nos lleva al proceso contencioso administrativo. Y con algo muy interesante, la posibilidad de reposición. Ustedes saben de que por mandato de una sentencia famosísima que genera precedente, que es la sentencia Bailón Flores, ¿ya?, el mecanismo idóneo para poder satisfacer la afectación a derechos laborales, ¿ya?, es el contencioso administrativo, que me permite la reposición. ¿Ya? Muy interesante, ¿no? El empleado público goza de estabilidad laboral absoluta. ¿Ya? Porque claro, si es que se separaba del cargo arbitrariamente, siempre puede obtener la nulidad de la resolución que lo separa del cargo, y como resultado se hace respuesta. ¿Ya? Es muy interesante, sobre todo cuando ustedes utilizan la Bailón Flores. ¿Ya? Van a tener ustedes el caso de muchísimos empleados públicos que son repuestos. ¿Ya? Bueno, y es un drama, ¿eh? No entender pública es un drama, a ver dónde lo pongo y cómo le pago, es una complicación. Bien. ¿Podría decir qué es el RIT? El reglamento interno de trabajo.
¿Ya? Me parece usted que las entidades públicas también tienen que tener su reglamento interno de trabajo. ¿No? Sí, ¿alguna otra pregunta? Doctor, y en este caso, cuando supuestamente viene lo que, o él está observando, apreciando lo que es la falta de disciplina y cometido, lo que se le da derecho administrativo, cuando usted presenta en caso lo que es queja o su descargo, en este caso, es decir, la molestia o el perjuicio que tú, es decir, que te ha perjudicado, es decir, presente en el área de auditoría o en la misma área, o ellos le llevan ya. Ahora, depende. O sea, un administrador puede denunciar en el órgano de control institucional, pero también puede denunciar a su superior jerárquico, ¿no? ¿Ya? Puedo presentar mi queja administrativa, y la queja administrativa puedo terminar generando un procedimiento disciplinario. ¿Ya? Porque la queja administrativa es un remedio procesal, sirve para corregir los defectos de tramitación. Pero mientras tanto, o sea, simultáneamente la queja puede terminar generando un procedimiento disciplinario. ¿No? ¿Cuál sería lo correcto en este caso? ¿Presentar en este caso lo que es una queja o presentar lo que es un reclamo en este caso? Yo le he dado dos cosas. Por estrategia yo le he dado dos cosas. Sí. Bien, entonces si no hay más preguntas, comentarios, sugerencias, ya yo les doy muchas gracias por haberme soportado esta casi una hora con ustedes. ¿Ya? Y yo nuevamente las disculpas de caso por haber estado así con ustedes, y será una nueva oportunidad. Más bien, si tienen alguna duda, comentario, alguna consulta, le pueden escribir a mi correo. Ya, le doy mi correo, ya. El correo de la PUC que siempre uso, hguzman @pucp.edu.p. Yo creo que acá podríamos anotarlos, algo que digamos no lo tenemos. Esto es alguna de las diapositivas. Sí, pucp.edu.p. ¿Dónde la podemos anotar aquí? La PUC de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que no sé hasta cuándo se seguirá llamando así. ¿No? Y cualquier consulta, pues. Sí, bueno, habrá que preguntar al Papa. Sí, muchas gracias.